Entonces, nuevamente buenos días para todos. Vamos a arrancar con la clase de hoy. Eh, Aquí ya empezamos un poco a establecer las herramientas, ¿no? Las herramientas que tenemos disponibles para el proceso de análisis, para el proceso de pruebas y para el proceso de diseño. Y va a quedar claro esa disyuntiva, pues esos dos caminos que he venido mencionando ya en clases anteriores, ¿no? La idea es, por un lado, tenemos cierto tipo de sistemas con unas características referentes, por ejemplo, a costos de implementación, a cuánta memoria consume, cuántas memorias se necesitan, bloques de atraso, por ejemplo, sí, serían memorias. Y por el otro lado, hay otra figura, ¿cierto? Otro parámetro referente a la estabilidad. Y esos dos objetivos en este tema están como en conflicto, porque cuando uno decide, por ejemplo, montar un sistema que siempre será estable, así usted sea un diseñador muy malito, ¿cierto? Usted nunca llegará a diseñar un sistema inestable por ese primer camino, pero tiene el problema de que esa implementación de ese primer tipo de sistemas acarrea mayores costos en cuanto a memorias y operaciones que toca calcular. Y en el otro lado, pues tenemos sistemas de pronto más baratos en términos de operaciones y de memoria, pero que pueden tener un potencial de ser inestables. O como veíamos en la clase pasada, estamos hablando de sistemas ya implementados de manera recursiva, sistemas en donde el redondeo o el truncamiento se vuelven muy peligrosos, ¿sí? Donde si usted tiene un sistema con precisión baja, es posible que esos errores de truncamiento, de redondeo, que se cometen por tener poquitos niveles, a largo plazo, a mediano o largo plazo, se van acumulando por el asunto de la recursividad. Recuerden que la recursividad implica que Y es función de Y. ¿Sí? Entonces voy acumulando errores del pasado hasta que en algún momento el sistema se enloquece. Me ha tocado ver así, me ha tocado ver filtros que trabajan bien 10 minutos y después de un tiempo, 10 minutos, por ejemplo, se saturan, se van, por ejemplo, al límite superior del rango que maneja el conversor. Básicamente por el tema que estoy comentando, ¿no? Que los errores se acumulan y tenemos ahí un problema con la recursividad. Entonces, ahí están los dos caminos, digamos, ¿sí? Yo podría diseñar filtros, diseñar controladores, podría construir modelos digitales de sistemas análogos, podría hacer estudios, ¿cierto?, de diferentes tipos de sistemas. LTI siempre, esa fue la condición que pusimos la clase pasada. Hay que reducir, digamos, los casos a sistemas LTI, que no es tan complicado porque uno puede hacer aproximaciones o asumir cosas con respecto a la linealidad o a la invariancia en el tiempo, ¿sí? Entonces, para ese tipo de sistemas uno tiene herramientas de análisis, de pruebas, de diseño, en dos contextos, en sistemas IR y sistemas FIR. Lo comentaba alguna clase pasada, alguno de ustedes preguntó, vuelvo y lo repito, las siglas significan sistemas cuya respuesta al impulso es finita, sería FIR, y sistemas cuya respuesta al impulso es infinita, eso sería IR. Y bueno, ahí vienen, repito, pues consideraciones en cada caso. Por mencionar alguna, por ejemplo, los sistemas IR solo pueden ser implementados de manera eficiente, digamos, usando recursividad, ¿sí? Entonces, estos sistemas IR son los que yo les digo, bueno, como son recursivos, tienen el problemita aquel que comentábamos referente a que el error se pudiera acumular o a que pudieran ser inestables, ¿sí? Entonces, hoy vamos a arrancar realmente es con este segundo grupo de acá, ¿no? Vamos a empezar a hablar de este tipo de sistemas. Sistemas cuya respuesta al impulso es finita. Y ahí viene una herramienta poderosísima, ¿cierto? Que ustedes seguro ya conocen, se las han mencionado, les habrá tocado de pronto en matemáticas especiales, ¿cierto? Y en otras materias. La herramienta por defecto, ¿cierto? Que acompaña a estos sistemas FIR es la convolución.
Esta es la que está permanentemente pues ahí presente. Y con la convolución viene un concepto que es el concepto de respuesta al impulso. Entonces, repito, esto es lo que vamos a abordar hoy. La próxima clase estaremos hablando de estos otros, ¿cierto? Los sistemas IR, donde hacer convoluciones ya se vuelve un problema. En este segundo caso, aquí la convolución en la práctica, pues como que no funciona bien, no aplica, digamos, porque sería imposible implementar una convolución en ese contexto acá. Entonces, bueno, imposible no, pero sí muy difícil. Entonces, en la práctica, como que uno descarta la convolución para este tipo de sistemas y ha hecho otro conjunto de herramientas disponibles pues para abordar este caso de acá. Listo. Entonces, arrancamos, repito, con ese primer enfoque, ¿sí? Y ese primer enfoque, el de la convolución, para allá vamos, ¿sí? Está basado en el tema de dividir la señal. Yo no abordo el estudio de la señal de entrada, básicamente ese es el tema aquí. La señal de entrada no se asume completa de una vez, sino que se divide en señales más simples, como dice aquí a la derecha, se divide en un conjunto de señales más simples y aplicando la superposición, porque es que usted está trabajando con sistemas lineales, ya habíamos hablado, LTI significa lineal invariante en el tiempo, o sea, es lineal y además no me cambia las características en el tiempo, ¿sí? Entonces, por ser lineal, ese sistema pues se deja trabajar con el principio de superposición. Entonces yo tengo una señal que puede ser cualquiera, ¿no? Podría manejar cualquier señal de entrada, señales determinísticas como un seno, un coseno, un escalón, ¿sí? O señales completamente impredecibles que no están ajustadas a ningún modelo, o señales como la voz suya, o señales como cualquier imagen. Y este principio lo que le dice es, vea, divídala siempre la señal en una suma de señales más simples. Ahorita vamos a ver pues cómo opera esto ya en la práctica. Y aplicando una vez esa señal simple, como el sistema es invariante en el tiempo, ya puedo anticipar cuál es la respuesta a futuro, ¿cierto? De cada uno de estos componentes originales que tenía la señal. Y al final lo que se hace es aplicar la superposición para recomponer ya la respuesta completa, ¿no? Tener la respuesta total del sistema. Resumiendo, esto es lo que significa hacer una convolución. A mí, por ejemplo, cuando me enseñaban estos temas, me mostraban era la integral o la sumatoria, pero la filosofía detrás del tema de la convolución como que no lo vine a aprender o a entender después. Es esto, ¿no? La convolución básicamente es lo que ya expliqué, tener descompuesta la señal en una serie de elementos más simples, conocer la respuesta individual del sistema ante uno de esos elementos simples y conociendo uno pues puedo conocer los demás porque es invariante en el tiempo. O sea, eso no importa en qué momento lo aplique como estímulo el elemento. Y al final, con esas respuestas individuales, recompongo la respuesta total aplicando el principio de superposición. Eso es una convolución. Entonces, hay un principio de descomposición muy sencillo. Dice, cualquier señal arbitraria se podría descomponer en una suma de impulsos. Eso parece bobada, pero por ahí empieza, ¿no? El tema de la convolución. Incluso para señales análogas. Este principio también aplica en el caso de señales análogas. Yo no me voy a detener en el caso análogo o continuo, pues, porque no es parte del tema del curso. Y la verdad también no lo hago porque es que en el caso digital es mucho más sencillo de explicar. ¿Sí? En el caso digital es bastante simple y entonces uno entiende el principio directamente. Entonces la clave es que las señales que vamos a usar para la descomposición siempre serán impulsos. Y ahí viene una pregunta importante, yo creo que la he formulado de pronto empezando el semestre, pues que uno tiene estos temas como pendientes, ¿sí? Y es, mis sistemas los voy a ensayar, los voy a probar siempre con impulsos. La gente de control está muy acostumbrada a esto, ¿no? Prueban con impulsos o con escalones, que por allá tienen cierta relación, entonces es casi que lo mismo, probar con un impulso que probar con un escalón. Entonces, en este curso es impulso, ¿sí? Son señales muy sencillitas, ustedes ya lo vieron. Un impulso es una señal, un vector de un solo elemento. Es decir, tenemos una sola muestra, un 1, que ocurre en tiempo cero. Un 1 que ocurre en tiempo cero. Incluso ahorita
con el MATLAB les voy a hacer una pruebita de lo que sería pues esa, excitar el sistema con ese impulso, ¿no? Entonces usted va, por ejemplo, y lo hablé con alguno de ustedes esta semana que estábamos de pronto discutiendo un tema del laboratorio, usted va al sistema, ¿cierto? Que necesita, por ejemplo, modelar, quiere sacar un modelo FIR, en este caso, quiere sacar un modelo FIR del sistema, de su respuesta, por ejemplo, para ver respuesta de frecuencia o para de pronto, y aquí viene el ejemplo concreto, tengo una máquina de DC, un motorcito de DC, yo quisiera conocer qué pasa con ese motor si le aplico una señal alterna, sinusoidal. Es posible, ¿cierto? Yo realmente pues hasta allá no me da porque yo no soy ingeniero electricista, pero es posible que de pronto aplicando una señal de AC al motor real haga algún daño, ¿sí? Como también es posible pues que no pase nada. Entonces, no sé si de pronto algún electricista aquí me puede aclarar la duda, pues, pero pensemos en esto, ¿no? El dueño de la planta le dice, uy, no, pero ¿usted qué va a hacer ahí? Usted no puede probar eso ahí en caliente con el motor, me lo daña, me daña pues la planta. Entonces, usted en vez de hacer eso, aplica este principio de descomposición y va y mete un impulsito. O sea, repito, una señal de muy corta duración, en este caso una muestra porque estamos en discreto, ¿sí? Una muestra que vale 1 en magnitud. Y va y recoge, por ejemplo, el tema de la posición del eje, ¿no? Recoge la salida, por ejemplo, que a usted le interesara ver la posición del eje, repito, va y recoge cómo de pronto alcanza a girar un poquito el motor, ¿no? Por ese impulso que usted aplicó como estímulo. Cuando usted ya tiene esa respuesta al impulso, y eso es para allá donde vamos, ¿cierto? Para allá es para donde va todo este tema de la descomposición y de la convolución. Cuando usted ya grabó, ¿cierto? Tienen un vector de longitud finita, esa respuesta al impulso, ahí ya tiene toda la información que necesita. Por ejemplo, usted le podría sacar un gráfico de respuesta en frecuencia, un espectro a ese motor y decir, mire, si usted aplica esta frecuencia o aplica esta otra, la respuesta es así o es de esta manera. Usted podría hacer simulaciones, estimular eso con diferentes tipos de señales, una cuadrada, ¿sí? Un PWM, a ver cómo reacciona el motor en DC con estas señales que estoy aplicando. Una alterna, que era originalmente pues, la prueba que les estaba comentando, que de pronto el dueño de la planta le dice que usted no puede hacer en caliente porque puede dañar el motor, ¿sí? Todo lo que usted necesite saber del sistema para hacer simulaciones, para ver respuesta en frecuencia, para calcular la salida, si es el caso, pues entonces yo quiero predecir qué va a pasar con la salida ante una entrada X. Todo eso se puede hacer si usted conoce la respuesta al impulso. La respuesta al impulso en un sistema FIR brinda completamente toda la información que usted necesita para poder luego analizar el sistema, ¿sí? Para poder luego simular el sistema. Y en caso contrario, ¿cierto? Ya pensando en un problema de diseño, cuando usted quiere montar un filtro, lo que necesita es llegar a conocer la respuesta al impulso que tiene ese filtro. Cuando usted llega ahí, obtiene en un vector los valores de las muestras de la respuesta al impulso, un vector finito, porque estamos en el caso FIR. Ya usted sabe, ¿cierto? Con ese vector que diseñó, ahí está el diseño, mire, el diseño es mi vector, téngalo, ahí está. Este vector hace lo que usted necesita, un paso banda, filtro paso banda. Ahí está el filtro, este vector que le estoy pasando. Entonces, así de importante es este tema de la descomposición, ¿sí? Siempre estaremos aplicando como estímulos impulsos. Y viene una pregunta fuerte, ¿cierto? Que por ahí empezó el tema, ¿sí? Con respecto a que, ¿cómo así que estoy aplicando impulsos? Y si luego es una señal de voz o una señal de ruido que es aleatorio, ¿por qué yo pruebo con impulsos? ¿Sí? Para luego estar ensayando el sistema en la práctica, no viene en impulso, no viene en escalones, ni siquiera vienen sinusoidales puras. Y hablando concretamente en el caso, por ejemplo, de los electricistas, que asumen que la señal que trae la red eléctrica de distribución, por ejemplo, es una señal sinusoidal pura. Vaya, miren la práctica si eso es así. ¿Sí? O los de control que prueban con un escalón. Vaya, mire si el ruido, si los problemas de control, si las señales de pronto de disturbios son escalones. Eso no pasa en la práctica. Entonces, es una pregunta fuerte, ¿no? ¿Por qué pruebo con impulsos? ¿Por qué pruebo con escalones? Si en la práctica tengo señales más bien erráticas, ¿no? Aleatorias, raras, impredecibles,
que no se ajustan a un modelo tan simple. Entonces, eso se contesta con este tema. Antes de mirar eso, pues miren, observen, aquí me quedó recortadito, yo no sé si es tema de, bueno, yo les paso el GIF, pero entonces tengo mi señal XDN, que son esas 5 muestras que están allí, ¿sí? Mi señal XDN son 5 muestras, como ven ustedes allí, y yo descompongo mi señal XDN, esas 5 muestras, en 5 impulsos. Cada muestrica al final va a ser un impulso distinto. Esta muestra corresponde con esta, este con este impulso, este con este, y la última con este de acá, ¿sí? Ese es el principio que estamos trabajando. Entonces, si usted tiene una señal aleatoria, ¿cierto? Con un montón de valores raros, erráticos aquí, igual a lo último, todo queda convertido en una serie, en una sumatoria de impulsos. Ese es el principio con el que nos vamos a basar para llegar a la conclusión de la operación de convolución, ¿no? Esa es, digamos, la herramienta pues, a la que llegamos con este tema. Yo no sé si hasta ahí alguien quiere preguntar o comentar alguna cosa. Bien. Profe, Dime. toda esta convolución se aplica solamente para los sistemas FIR. O sea, teóricamente también aplica para los IR, pero en la práctica, lo vamos a hablar ahorita, se vuelve un problema montar una convolución en IR. Listo, ahorita lo hablamos, pero teóricamente también aplica. Listo. Listo, profe. De hecho, uno teóricamente puede hacer algunos desarrollos de convolución con sistemas IR. De hecho, ahorita va a aparecer uno, ¿sí? Pero a la hora ya de señales, por ejemplo, en tiempo real, es muy complicado. Eso no se podría hacer. Bien, entonces tenemos, repito, una descomposición de este estilo. Piense, repito, en una señal completamente rara, impredecible. No tiene problema usted porque la descompuso en impulsos. Listo. Entonces, aquí está, digamos, la teoría detrás de eso. Tengo mi señal XDN, cualquiera que ya sea, ¿cierto? Los límites aquí lo que me están diciendo es que considere toda la señal, ¿cierto? La extensión completa de la señal. Y si es infinita, pues entonces póngale límites infinitos a estos valores de acá. ¿Sí? Y yo lo que digo entonces es que XDN queda como una serie de muestras, unos escalares que están apareciendo aquí, porque cuando se llama le pone índice al X de K, pues básicamente eso es un número escalar, ya no lo consideramos una señal, sino como un numerito. Entonces, estos son los valores de las muestras individuales, multiplicando a una serie de impulsos que aparecen en tiempos distintos. Recuerden el GIF que acabamos de ver. ¿Sí? Los impulsos aparecen de diferentes tamaños y en diferentes momentos. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Básicamente, un factor de escala y un factor de retardo. No quisiera complicarlo, ¿cierto? Pero lo voy a mencionar. Esto mismo, escala y retardo, es lo que, digamos, es el fundamento de la transformada Weylet. Una transformada Weylet tiene estos dos factores también, un factor de escala y un elemento de retardo. ¿Sí? Solo mencioné eso pues para que lo tengan en cuenta. Si alguien de pronto luego tiene que trabajar con ella, se acordará de este tema, ¿no? Escala y retardo. Entonces tengo un escalarcito aquí, un numerito, multiplicando al impulso que está retrasado dependiendo de la posición original en la que estaba la muestra. Esto se puede representar de manera alternativa, ¿no? Le cambio el orden aquí a las dos señales. Entonces aparece el delta pero de K y el XN menos K. Estas dos expresiones son equivalentes, lo que nos va a llevar a la conclusión al final de que la convolución es una operación conmutativa. La que yo convoluciono una señal con otra, por ejemplo, un X con un H, digamos, ¿sí? Da lo mismo convolucionar X con H que H con X. A cambiar el orden ahí no me cambia el resultado. Es una operación, repito, conmutativa. Entonces, por ahora, ¿cierto? Para no complicarnos, quedémonos con esta versión de la descomposición. Listo. Tengo una serie de impulsos escaladitos y retrasados una cantidad de tiempo dependiendo pues del momento en que aparece cada muestra aquí de la señal. Entonces, como ya les decía, ¿cierto? Voy a probar un sistema, necesito modelarlo, necesito simularlo, necesito estudiarlo en su dominio de la frecuencia. ¿Qué es lo que hago? Cualquiera que el sistema sea, ¿sí? De hecho, respondiendo otra vez a la pregunta que alguien formuló, puede ser un sistema IR incluso, puede ser IR o FIR, cualquiera que el sistema sea, yo lo que hago es excitarlo, ¿cierto? Atacarlo, ponerle como entrada un impulso. ¿Sí? Y la pregunta que me voy a formular y la necesito pues
grabada esa respuesta es qué salida se obtiene cuando se aplicó el impulso como entrada. ¿Sí? A esa salida la vamos a llamar HDN. ¿Listo? Cuando yo aplico el impulso a cierto sistema LTI, la salida se va a llamar HDN, que como dice acá, ¿cierto? HDN es el resultado de aplicar como estímulo, como entrada, el Dirac, el delta. Y recuerden que tau mayúscula corresponde a la transformación o a los cálculos que tiene que hacer el sistema de procesamiento para generar la salida. Entonces, muy importante aquí en este punto, ante cualquier sistema arbitrario, incluso por ahí en la guía y más adelante lo van a necesitar entender así concretamente, ante cualquier sistema que usted quiera, cuando ya la entrada es un impulso, la salida no se llama Y, sino que se llama H. ¿Sí? HDN en nuestra nomenclatura va a ser la respuesta al impulso de un sistema LTI. Entonces, aquí tenemos la representación general del sistema, ¿no? Y es la salida, X es la entrada, tau mayúscula es los cálculos, la transformación, lo que hay que hacer para que el sistema procese la entrada y genere la respuesta. Y pasamos, ¿cierto?, de la representación normalita de X a esta representación que es equivalente por el principio de descomposición que estábamos hablando ahorita, ¿no? En vez de X de N, vamos a trabajar esto como una sumatoria de impulsos, ¿cierto? Escalados y desplazados, como ya les expliqué. Entonces, la salida Y es la transformación o los cálculos hechos sobre una sumatoria de impulsos individuales, ¿sí? Entonces, ese X de N es equivalente a esa sumatoria, ¿sí? Observen cómo, y de pronto alguien me ayuda aquí con la justificación de este paso, esto es importante, ¿sí? Y aparece ahí de pronto un tema que ya les comenté, pero no había explicado por qué. La sumatoria que está adentro del sistema, ¿cierto? Entonces, el sistema se aplica a esta suma. Y acá en esta segunda versión de la ecuación que dice que es lo mismo, la suma queda por fuera. Entonces, primero hago la transformación de los diferentes impulsos y al final hago la suma. ¿Qué condición habría que satisfacer aquí? ¿Qué condición habría que satisfacer aquí? Incluso miren que luego el sistema se salta la constante, el escalar que está aplicándose acá, la constante la pone por fuera. Entonces la pregunta clave aquí es, ¿qué tiene que pasar con el sistema o por qué yo olímpicamente saco la sumatoria, incluso saco la constante y al final solo me quedo con tau de los delta, ¿no? Tau de los impulsos, o sea, el sistema aplicado o calculando respuestas individuales de los impulsos. ¿Alguien me puede ayudar ahí? Profe, por el principio de linealidad. Superposición, exactamente. O sea, el brinco de aquí a acá se justifica si usted tiene un sistema lineal. Porque un sistema lineal deja que usted haga estas cosas, ¿no? Deja que usted aplique la superposición. Entonces, ahí está la primera condición, ¿no? Por eso, este tipo de operaciones, este tipo de herramientas aplican cuando el sistema es lineal. Si no, no podríamos hacer este brinco acá, ¿sí? Y ya, bueno, ahí está explicadito, ¿cierto? Primero el tau está para toda la suma, luego el tau está para los componentes individuales de la suma y luego el tau está solamente para las señales impulso, las constantes de Sacco. Listo. Y ya lo segundo es que yo supuestamente ya le conocía la respuesta al sistema cuando el estímulo es un impulso, lo acabamos de ver en la diapositiva pasada. Si el estímulo es un impulso, la respuesta se llama H. ¿Sí? Entonces quito tau de los delta n menos k y pongo h n menos k. ¿Sí? Y nuevamente de aquí a acá hay una condición, esto no se puede hacer olímpicamente. Y nuevamente les pregunto, no sé si sea tan fácil de ver como este de acá, pero yo les pregunto, ¿qué condición habría que ponerle al sistema para en vez de decir, no, vea, tau de delta n menos k, yo ya sé cómo va a responder el sistema con cualquier impulso que yo aplique aquí. Siempre va a responder con un h n menos k. ¿Alguien me puede decir de pronto qué condición es necesaria para que estas dos expresiones que tengo aquí con la flechita sean iguales? Bueno, esa segunda condición no es tan obvia, ¿cierto? Pero sí la habíamos hablado la clase pasada.
¿sí? Esa característica se refiere a invarianza en el tiempo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que yo probé el impulso, por ejemplo, vuelvo a traer el caso del motorcito. Yo probé mi planta hoy, ¿sí? Pero estos impulsos no están aplicados hoy, estos impulsos están aplicados en diferentes momentos del tiempo. Mire que hay para cada impulso hay un K distinto, hay un desfase diferente. Y lo que me está diciendo este brinco de aquí hasta acá es que la respuesta siempre va a ser la misma, pero obviamente pues en momentos también diferentes del tiempo. Eso es lo que me dice, repito, esa expresión de aquí. Como yo ya conocía la respuesta al impulso del HDN, cuando aplico el delta, la salida de H, lo que me está diciendo esta expresión de acá, esta equivalencia, es que no importa si el delta aparece en diferentes momentos, pues yo el H lo conozco y el sistema para diferentes momentos del tiempo siempre reacciona igual. Entonces, esta condición de acá es lo otro que nos hace falta por poner acá arriba, que el sistema sea invariante en el tiempo. Entonces, la convolución sería esto que está aquí. Yo no sé si me lo resalta. No. La convolución sería... a borrar todo esto. Esta es la convolución, esta operación de acá abajo. ¿Sí? Y como es conmutativa, también la puedo expresar en esta segunda versión. ¿Sí? Esta es la convolución. Y observen lo que pasa aquí. La convolución es una operación que ocurre entre dos señales. Concretamente, pues para no botar corriente, en la práctica, ¿cuáles son las dos señales? La respuesta al impulso, por ejemplo, del filtro, ¿sí? O el sistema que estoy simulando, y la entrada. La convolución ocurre entre dos señales. Convoluciono la respuesta al impulso del sistema con la variable, con la señal de entrada, perdón. ¿Sí? Diferentes valores de X, pues la secuencia de entrada, el vector de entrada. Y el resultado de esa convolución es un tercer vector, que correspondería a la respuesta punto a punto, la respuesta momento a momento del sistema. Entonces volvemos al asunto. Quiero simular un sistema arbitrario. Ah, bueno, ¿conoce la respuesta al impulso? Sí, pásela. Que yo con la respuesta al impulso llego, hago convolución con la entrada, y usted quería probar un sistema X, cierto, arbitrario, repito, con una entrada también muy rara, por ejemplo, una entrada de ruido, hacer la simulación de esta manera, cierto, calculando la convolución, y ya obtendría la salida concreta de ese sistema en las condiciones pues, que he descrito. Listo. Entonces, mire el poder que tiene eso, ¿cierto? Conociendo el meramente conociendo la respuesta del sistema, cuando la entrada es un impulso, conociendo el H, meramente conociendo H, ya puedo predecir lo que vaya a pasar con cualquier señal de entrada arbitraria. Voy a parar allí. ¿Alguien desea comentar alguna cosa? ¿Está claro hasta ahí más o menos el proceso? Falta ver es cómo calculamos estas convoluciones, pero ahorita yo les muestro también, porque esto en la práctica algorítmicamente es muy sencillo de hacer. No sé si de pronto en un curso anterior lo han visto, pues, pero yo lo voy a mostrar ahorita también con un video. Preguntas hasta ahí, comentarios. Bien. Entonces, vamos a ver este videito donde gráficamente se describe el proceso que les acabo de comentar, ¿sí? Tengo el HDN, lo conozco, y con ese HDN reconstruyo una salida para una entrada arbitraria. Entonces, a ver, vámonos aquí para el video. Ahí sí perdonan pues la publicidad. Entonces vamos a ver los fundamentos de la convolución. Ese tema pues de la descomposición y de la reconstrucción, ya hablamos pues del lema este de divide y vencerás. Entonces, inicialmente, una entrada de X son esas muestras que ven ustedes allí, ¿cierto? Cualquier secuencia de muestras. Pero yo las voy y ahí voy a parar un momentito, yo las voy a asumir no como una entrada única, sino como una secuencia, pero de impulso. O sea, no es una sola señal, sino que en este caso son 6. Un primer impulso ubicado acá, primera señal, el resto de valores son 0. ¿Sí? Son esos punticos que aparecen aquí. En segundo lugar, otro impulso en un momento distinto, pues porque si aparece en el mismo momento no voy a poder representar todas las muestras, ¿no? Ese segundo impulso está corridito un tiempo, ¿no? Un tiempo de muestreo, un valor de tiempo a la derecha, ¿sí? Y la magnitud, pues es diferente, ¿no?
Está ese tercer impulso que está corrido, otro valor de tiempo aquí, con otra magnitud. Este cuarto impulso, otro valor de tiempo más a la derecha, incluso con una magnitud negativa. El quinto también tiene magnitud negativa, el sexto está por acá. Entonces, este primer gráfico representa la descomposición que yo le hago a la señal de entrada. La señal de entrada, como ya hemos hablado varias veces hoy, se descompone en una serie de impulsos. Cada uno de amplitud distinta, pues la amplitud de cada muestra, ¿no? Ya lo hemos hablado. Y cada uno en un momento distinto, ¿no? Este impulso está en 0, este está en 1, este está en 2, en 3, en 4 y en 5. O sea, cada impulso tiene su desfase distinto. Entonces, ahí está, ¿cierto? La descomposición de la señal. Y viene lo que ya les había comentado. Yo necesito, la única información que necesito en este caso es conocer la respuesta al impulso del sistema. Resulta que la respuesta al impulso me dio ese gráfico que ven ustedes allí, y son esas muestras. Yo probé el sistema, el filtro, el PID, el motor, la planta, ¿cierto? Cualquiera que el sistema sea. Y me dio esta respuesta que están viendo ustedes allí. Esas muestras. Ahí está mi respuesta al impulso. En este caso, pues, vamos a asumir una respuesta FIRE, entonces eso termina en 20. La respuesta al impulso de este sistema tiene 21 muestras. Arranca en 0 y termina en 20. Es de longitud finita, 21 muestras. ¿Listo? Así fue como respondió el sistema cuando la entrada fue un impulso. ¿Listo? Lo que me dice a mí la convolución es que yo voy a empezar a tomar esta respuesta al impulso y hacerle lo mismo que le hacía a los impulsos, escalarlos y desplazarlos. Exactamente lo mismo que le hacía a los impulsos. Vean, ahí está la primera respuesta al impulso, luego está la segunda, la tercera, cada una va apareciendo en un momento diferente de tiempo, ¿sí? Y cada una va apareciendo en una escala distinta. ¿Por qué? Porque así era la señal descompuesta original, ¿cierto? Esta es la respuesta ante el primer impulso, entonces aparece en tiempo 0 y con una escala, ¿sí? Dada. Esta es la segunda respuesta al impulso, entonces aparece en tiempo 1, o sea que la primera muestrica es 0, y aparece en tiempo 1 porque el segundo impulso está en tiempo 1, entonces eso aparece aquí también en tiempo 1. Si recuerdan, esa segunda muestra era de escala menor. La amplitud en ese segundo caso era más chiquita, entonces aquí la respuesta está escalada también más chiquita, ¿sí? Mire la tercera respuesta al impulso, aparece en tiempo 2, o sea, las dos primeras muestras son 0, aparece desplazada la tercera respuesta al impulso y también aparece con una escala distinta. No sé si recuerdan que la cuarta y la quinta eran negativas, véanlas, aquí están, entonces aparecen para abajo, ¿sí? Y la última, miren que aparece en un tiempo 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Aparece en un tiempo 5, o sea, las primeras muestras son 0 y también con una escala distinta. Yo les pregunto, según la formulita de convolución, ¿qué le falta a todo esto ya para calcular la respuesta general? El YDN, la salida del sistema. ¿Qué nos falta hacer aquí? ¿Recuerdan? ¿Quién me ayuda? Profe, no sé si de pronto se da el retraso, no sé si ya se aplicó. No, ya el retraso, mira por ejemplo que la última tiene un retraso de 5. Aquí falta una cosa, porque aquí tengo 6 señales. Aquí falta algo. La salida es una sola. ¿Qué le falta a esto? Superponerlas, profe. Hacer la sumatoria. Exacto. O sea, ahí lo que falta es sumar. Entonces tengo las respuestas individuales ante cada impulso, ¿cierto? Eso superpuesto en el tiempo, hablando de superponerlas, pues se ve así, ¿cierto? Un montón de señales ahí raras superpuestas. Ahí lo que falta es hacer la suma. La convolución al final lo que hace es una sumatoria de todas esas respuestas individuales que están viendo ustedes allí. Entonces ahí viene la suma, miren. Ya tengo la superposición de las señales, empiezo a sumar todas esas respuestas individuales, todos esos impulsos, todas esas H's, perdón, todos esos H's quedan sumaditas. Y entonces ante esa entrada rara que yo tenía, la respuesta terminará siendo eso que está apareciendo ahí en azul. Ahí está su respuesta general, ¿sí? Que la entrada cambió y ya no es ese vectorcito de 5 valores o de 6 valores, sino que es una señal de audio. Ah, listo, pásela.
le hago este mismo proceso. O sea, ya la entrada puede ser lo que usted quiera. Y haciendo ese proceso de convolución, siempre usted podrá anticipar y predecir cuál es la respuesta, ¿no? Conociendo, repito, el HDN. Ya la sumatoria al final es de pronto lo que haría falta. Nuevamente voy a parar allí. ¿Alguien tiene alguna cosa para comentar o para preguntar? Bien, eso es la convolución. Si conozco HDN, que es la respuesta al impulso, hago una convolución con la entrada y ya calculo la salida de manera general. Listo. Este temita de descomponer y lo gráfico en 3D y todo ese rollo, pues bonito y tal, y sirve para explicar, pero no es práctico. O sea, hay algoritmos más prácticos para calcular la convolución. Entonces, yo creo que aquí lo que sigue en la presentación que les estaba haciendo es justamente, bueno, viene un temita pues que les voy a comentar de manera conceptual, ¿sí? Y es, por ejemplo, lo que se hace en sistemas LTI para audio. LTI sería lineal invariante en el tiempo. Pongamos, por ejemplo, que yo necesito, les cuento, ¿sí? Les cuento. Cuando usted va a probar un sistema de audio de amplificación en un auditorio, las respuestas son diferentes dependiendo pues de si el auditorio está lleno o está vacío. Pues porque los rebotes de la señal y todas las cosas, pues eso se comporta distinto. Y ustedes lo saben, ¿cierto? Una sala vacía tiene más eco que una sala que está llena de cosas o llena de gente. Entonces, vamos a suponer, ¿cierto? Aunque no es realmente, no es lo que pasa en la práctica, vamos a suponer que yo le quiero probar el sonido, ¿cierto? Poniendo un parlante en cierta posición de esta sala, ¿sí? Aquí donde yo estoy en la sala de la casa, ¿sí? Voy a ubicar un parlante y quiero saber cómo respondería el sistema, ¿cierto? De sonido, o sea, las paredes y todo este cuento, los muebles, el comedor, lo que sea. Quiero saber cómo responde el sistema en general. O sea, que mañana va a poner una canción ahí en el parlante y quiero saber cómo reaccionaría, ¿cierto? El sistema de audio. Entonces, como ya hemos hablado varias veces hoy, la prueba concreta ahí que habría que hacer si el sistema es LTI, que de pronto alguien me va a decir, pero profe, ese sistema no es LTI. Y ahí de pronto valdría la pena discutir por qué. Pero asumiendo que el sistema es LTI, pues yo debo aplicar un impulso. En el punto donde está el parlante, meto un impulso, ¿sí? Y donde yo quiero ver cómo reacciona el audio, por ejemplo, aquí adelantico, pongo un micrófono, ¿cierto?, para grabar la respuesta. Y digo, mira que este sistema genera ecos, por ejemplo. Mira que este sistema va a generar ecos. Entonces, si mañana pongo la canción, a lo mejor a la persona que está sentada allí le va a sonar con eco la canción. Ese es el tipo de cosas que uno hace, los estudios que uno hace cuando hace la prueba de la respuesta al impulso. Antes de entrar a mirar el código, ¿cierto?, de hacer la prueba en vivo, porque les voy a mostrar en vivo pues cómo funciona la cosa. Antes de todo eso, yo pregunto, ¿será correcto asumir que esta prueba que hago, la prueba de audio, digamos, si aplica? O sea, si tenemos un sistema LTI, voy a poner el parlantico en cierta posición acá de la sala, yo quiero poner mañana rock pesado, quiero poner salsa y que me suene bien donde yo voy a estar sentado, entonces hago mi pruebita, no pongo el parlante, pongo el micrófono donde va a estar la posición del que escucha y con la respuesta al impulso pues hago las simulaciones pertinentes pues, y me doy cuenta cómo funciona la cosa. Pero de entrada la pregunta es, ¿tenemos un comportamiento LTI allí, sí o no? ¿Quién me ayuda con la respuesta? La pregunta es, en este ejemplo, ¿se puede asumir que el sistema es lineal invariante en el tiempo? ¿Quién me ayuda con la respuesta? Nuevamente, si quieren, repito el ejemplo, ¿no? Y el ejercicio que vamos a hacer ahorita en vivo. Hablemos de un auditorio, ¿no? Voy a probar el audio en un auditorio para luego poder predecir lo que pasa. O sea, voy a modelar el sistema con ese asunto de la convolución, ¿sí? Entonces, de pronto me interesa que en cierta posición, ¿cierto? O en cierto rango de posiciones, el audio suene bien. Yo no sé si a ustedes les ha tocado escuchar audios en la Plaza de Toros de aquí en Medellín. ¿Alguien, de pronto? Concierto.
¿Le ha tocado? Bueno, no sé si es por timidez o porque no les ha tocado. Profe, pero en Yo el sí les... estadio sí uno mismo siente. En el estadio es mejorcito el audio, pero en la Plaza de Toros sí es horrible. Tiene mucho eco, suena muy feo. ¿Sí? Y ese, como que en cualquier, pues yo no sé, ¿cierto? Yo tampoco es que mantengan conciertos, pero como que en cualquier parte de la plaza suena feo. O sea, no hay como un pedacito de pronto donde diga uno, a ver, aquí sí suena bueno el concierto. ¿Sí? Entonces, ese es el tipo de prueba que estamos como queriendo hacer aquí, ¿cierto? Que el parlante esté en alguna posición, el escucha, el que va a escuchar el concierto esté en otra, y poderle decir, ve, ahí donde usted se va a hacer, estamos bien, o sea, el eco va a ser bajito, le va a sonar bacano, no va a haber retardo, no va a haber distorsión. Vamos a hacer esa prueba. Entonces, aplicando lo que estábamos hablando a lo largo de la clase de hoy, pues para poder hacer esas pruebas y poder poner la canción después y poder poner otros audios o hacer un tema de respuesta en frecuencia. Yo pienso, por ejemplo, que la respuesta en frecuencia tendría que ser muy buena para todas las frecuencias, ¿cierto? Porque yo quiero escuchar la canción con todos los instrumentos, ¿cierto? Que no me filtre de pronto algún pedacito o algún instrumento de alta frecuencia o de baja. Entonces, todas las pruebas las puedo hacer a la luz de la teoría que discutimos hoy, las puedo hacer si conozco la respuesta al impulso de ese sistema. ¿Cuál es el sistema? Parlante aquí, escucha o micrófono allá. Listo. Y vamos a aplicar un impulso porque eso es lo que dice la teoría, ¿no? Métale un impulso a eso, en ese caso va a ser un aplauso. ¿Qué es un impulso? Una señal de muy corta duración, en el caso discreto es una muestra, ¿sí? Muy corta duración y de buena amplitud. Eso es un impulso. Hago el aplauso, grabo la respuesta, ahí está su HDN. Y con ese HDN usted ya trabaja pues a la hora de hacer todos los estudios que va a hacer, por ejemplo, de respuesta en frecuencia, o para ver de pronto qué pasa con cierta canción. Pongámosla ahí con el HDN, convolucionemos y miremos a ver cuál es la respuesta. Pero la pregunta inicial antes de mirar la prueba que vamos a hacer es si aplica la operación de convolución, porque nosotros ya discutimos ahorita que la convolución es factible solamente para sistemas LTI, lineales e invariantes en el tiempo. ¿Qué opinan ustedes de ese sistema? ¿Será LTI sí o no? ¿Será lineal, por ejemplo? Primera condición. Bueno, no lo puedo asegurar, pero mi primera intuición es que sí es lineal, ¿cierto? Porque si usted habla primero, usted puede hablar solo, ¿cierto? O va hablando y pone otro audio ahí, entonces eso se superpone. Si hay linealidad, ¿no? Si usted tiene tres estímulos, una persona cantando, otro hablando, un instrumento sonando, al final en este ejemplo del audio que estamos hablando, pues el que escucha, escucha la superposición de las tres, ¿cierto? Se suman los estímulos individuales. Entonces lineal sí es. Y referente a la invarianza en el tiempo, ¿qué opinan ustedes? Claro. Pues no importa el momento en que se haga ese tipo de estímulo, va a ser siempre un La eco. misma respuesta. Pues ahí es donde de pronto diferimos porque yo les comentaba ahorita temprano, en un auditorio, por ejemplo, tener el auditorio vacío es diferente, hay diferente respuesta auditiva a tenerlo lleno, ¿sí? Entonces yo hago la prueba hoy, por ejemplo, hoy está haciendo frío, el sonido se propaga a una velocidad, y mañana pongo mi canción, pues, o hago mi concierto aquí en la sala, va a sonar diferente, ¿cierto? Si de pronto la temperatura es distinta, las velocidades de propagación del sonido cambian. Si de pronto yo hago la prueba con la sala vacía o el auditorio vacío y mañana estoy lleno de gente porque es una rumba, una fiesta que armé aquí en la casa, las respuestas van a ser distintas. O sea que esa condición de invarianza en el tiempo es posible que no se cumpla, ¿sí? Es posible que esta segunda condición de invarianza en el tiempo para este ejemplo del audio probablemente no se cumpla. Uno sí puede hacer, como les comentaba la clase pasada, aproximaciones, ¿no? O asume cosas. No, va a probar el sistema en condiciones normales. Y ahí sí tengo una respuesta al impulso, pues, típica, digámoslo. Y con la típica, pues, eh, trabajo mi análisis, ¿no? Entonces, les repito, vamos a hacer la pruebita aquí en vivo con un código que yo creo que ya les había pasado antes. Vamos a abrir aquí el MATLAB.
Este código yo creo que ya se los había incluso compartido. Este graba una señal de voz de 5 segundos. Ahí está como esperando pues, a que yo le dé OK, y apenas yo le dé OK, graba 5 segundos. Entonces voy a hacer lo que les dije, ¿cierto? El impulso puede ser o aproximadamente es el aplauso, ¿no? Aquí grabando con el micrófono del compu. Entonces le voy a dar OK, pego el aplauso y ahí les aparecen los gráficos que estábamos viendo en la diapositiva. No sé si escucharon pues el aplauso. Ahí está. Respuesta al impulso en el dominio del tiempo, respuesta al impulso en el dominio de la frecuencia. El impulso es de muy corta duración, pero mire cómo la respuesta, esto se llama reverberaciones. En el ámbito, digamos, de audio, se llaman rebotes, digamos. Estos son rebotes. Entonces, aquí hay paredes, aquí hay muebles, hay puertas, hay no sé qué. Entonces, claro, el impulso, que es la señal del aplauso esta, que es cortica, termina rebotando en un montón de puntos distintos y llegan estas reverberaciones en momentos distintos también, como diferentes ecos de lo mismo, ¿no? Entonces, aquí está mi respuesta al impulso. Digamos que es de longitud finita, por ejemplo, yo más o menos a los 2 segundos fue que pegué el aplauso, según eso. ¿Sí? Digamos que termina por acá. Pues yo guardo esa secuencia, ¿cierto? Guardo ese vector de datos, ahí está mi HDN. Y si usted me dice mañana, vea, pruebe ese mismo sistema, pero ya póngale una canción, no un aplauso, no un impulso. Póngale un audio cualquiera, una canción, por ejemplo. Entonces, lo que me dice la teoría es que si el sistema es LTI, yo para calcular la respuesta auditiva, digamos, de esta sala, ante ese impulso, ante esa canción, que es una señal cualquiera, ¿cierto? Arbitraria, simplemente debo convolucionar esta señal, hago la convolución de esta señal con la secuencia, ¿cierto? Con el XDN, que sería la entrada del sistema, la canción o el discurso, ¿cierto? Lo que yo quiera probar. No sé si eso está claro. Por otro lado, aquí abajo tenemos la respuesta en frecuencia. Vean, aquí está. ¿Sí? No sé si alcanzan a ver, pues, pero sí hay como unos armónicos ahí. Estos armónicos, les cuento, tienen que ver con las reverberaciones. Voy a ampliar aquí un poquito para que lo vean. ¿Sí? Aquí hay como unos componentes, ¿cierto? Armónicos que tienen que ver con dónde rebotó la señal. Esos rebotes tienen que ver con estos picos aquí. Porque la señal incluso se queda rebotando varias veces, o sea, no es un solo rebote, sino varios. Eso tiene que ver con las frecuencias clásicas pues, del sistema. Entonces, estos picos aquí representan esa información dinámica, ¿cierto? De esos rebotes. Entonces, como pueden ver, repito, ahí ya está como toda la información que yo necesito para predecir lo que va a pasar después o para analizar de pronto, esto es como más bien un paso bajos, las altas frecuencias después de 1000 Hz como que no tienen mucha incidencia en este sistema que acabé de ensayar acá. Todo, repito otra vez, todo lo que usted necesita saber del sistema queda representado en esa respuesta al impulso que yo voy a hacer aquí con un zoom. Ahí está mi respuesta al impulso. ¿Sí? Esta la tengo guardadita por ahí y ya cuando llegue cualquier entrada, yo sé qué hacer, ¿cierto? Para calcular la salida conociendo H. Ahí estaría HDN, la respuesta al impulso. Preguntas, comentarios, ahí. Profe, Sí. yo tengo una pregunta. Se supone que este aplauso es la respuesta al impulso de un sistema específico, No, ¿cierto? perdón, te corrijo una cosita. El aplauso es el impulso, El ¿cierto? La impulso. respuesta Ok. es lo que grabé acá, Listo. Listo. ¿cierto? El aplauso es aproximadamente el impulso. ¿Qué es un impulso? Vuelvo y repito, una señal de muy corta duración y de muy buena amplitud. Y yo llegué, el micrófono del compu, ¿cierto? Desde el PC mío, llegó y grabó la respuesta, ¿cierto? Que eso rebota ese impulso en un montón, ese aplauso en un montón de partes aquí en la sala. Sí, esos son estos rebotes que ustedes ven acá. Y termina siendo esta señal. Este sería el HDN. El impulso es delta DN, esta sería HDN. Entonces no sé qué ibas a preguntar, pero parece que ya no es necesario. ¿O qué? No, era eso, porque mi pregunta era si esa gráfica era de la respuesta al impulso o era el impulso. Sí, era eso. Esta es la respuesta que grabó, ¿cierto? El micrófono del compu ante ese impulso. Y como ven, repito, mire, esto tiene, a ver, póngale usted 2.2 segundos, 200 milisegundos de duración más o menos. 150, póngale.
Ese impulso quedó rebotando unos 150 milisegundos en diferentes partes y quedó con esta respuesta. ¿Alguien más desea formular una pregunta? Bien. Entonces, eso es, ¿cierto? Digamos, la cuestión práctica debajo de la herramienta es eso. Tengo un PID, voy y lo pruebo con un impulso. Me dice, no, es que no es un impulso, usted es muy inocente y que va a creer que la práctica del PID va a estar funcionando con un impulso, no, el PID digital que usted va a montar funciona es con ruido, con señales raras, con disturbios. ¿Qué pasa? Puede llegar lo que sea como entrada, el disturbio, una señal aleatoria, lo que sea. Usted ya sabe cómo calcular la salida de ese PID. ¿Por qué? Porque no es sino convolucionar esa respuesta, ese H que grabó, lo convoluciona con la señal rara que llegue, la señal arbitraria que llegue. Entonces, ese es el poder de la convolución, ¿sí? La convolución es poderosa en ese sentido. Profe, Yo a probé mí mi me queda sistema. la inquietud con Sí, respecto a lo de a que sí es variante en el tiempo. O sea, ajá. pues podríamos afirmar que sí es variante en el tiempo, o más bien es en el espacio, porque depende de las cosas que hay en el entorno, más que en el tiempo, ¿no? Pero finalmente termina siendo variante en el tiempo, porque te repito, yo hice la prueba hoy que estoy solo acá en la sala. Mañana que es la rumba, ¿cierto? Para la que estoy haciendo las pruebas, está esto lleno de gente, entonces los rebotes de la señal van a ser diferentes. O sea que el H que se obtenga mañana no va a ser el H que se obtiene hoy. ¿Sí me explico, Víctor? Sí, sí, es porque en el tiempo es que cambian pues las cosas en el espacio entonces. Cambia las condiciones del sistema, ¿cierto? Entonces yo le reconozco a cualquiera, ¿cierto? Que esta prueba quizá no sea la más adecuada porque el sistema no es invariante en el tiempo. Entonces la respuesta que genero hoy haciendo esta prueba no es la misma que generaría mañana. Y esa es una condición indispensable para que la convolución funcione. Por eso hablábamos ahorita de que el sistema de pronto no cumple con esta condición de acá. Y también decía yo, bueno, pues entonces asumamos cosas, ¿cierto? Vamos a asumir unas condiciones de operación normales. Entonces me toca para hacer las pruebas, venir y traer al gentío que va a estar en la fiesta, pararlo más o menos en las posiciones que van a estar, y ahí sí hago la prueba. Entonces ahí sí tendría como una aproximación más conveniente, ¿cierto?, del sistema LTI. No sé si le contesté, Víctor. Sí, profe, listo, gracias. Bien. Bueno, ya lo que sigue aquí es cómo calcular la convolución de una manera práctica, porque realmente ese temita de convertir la señal en 3D y de superponer los H's, las respuestas al impulso individuales, realmente en la práctica no se trabaja así porque es como más dispendioso, ¿no? Más maluquito de calcular de esa manera. Aquí hay un método que se llama enventanado, está en un video, lo vamos a ver. Ese método es el que se usa generalmente para hacer el cálculo de las convoluciones. Hay otro método, no lo voy a mencionar todavía, ¿cierto? Es mucho más rápido, pero también es más complejo en términos teóricos. Este se entiende muy fácil. Listo. Yo, de hecho, no sé si en esta guía lo hice. En muchos casos los pongo a calcular convoluciones con el método sencillo que es el enventanado, ¿sí? Y a comparar las velocidades o los desempeños, creo que en esa guía está. Sí, ahora que lo recuerdo, sí. A comparar la velocidad de cálculo de la convolución que usted hace así, ¿cierto? Con el método enventanado, que ahorita van a ver que básicamente son como unos desplazamientos en el tiempo y cosas así. Y a que comparen esa convolución o esa correlación, la convolución y la correlación son muy similares, ¿sí? A que comparen esa operación de convolución, por ejemplo, con la convolución que trae MATLAB. Y resulta que MATLAB usa el segundo método de cálculo. Y van ustedes y miran, y cuando es una secuencia larga o es una imagen grandota, de alta resolución o cosas así, la de MATLAB es mucho, mucho más rápida que la que uno calcula normalita, pues por el método de enventanado. Entonces, claro, ese segundo método, que no sé si alguien conoce, de pronto les ha tocado, quizás la profe de señales y sistemas se los contó cómo trabaja, es mucho más rápido, pero en este momento no lo quiero meter para no generarle ruido, ¿no? Además porque implica un cambio de dominio de las señales. Entonces, en ese segundo método, de pronto, eso sí lo vamos a hablar, pero no por ahora. Entonces, este método, repito, es el más sencillo de entender y muchas veces en tiempo real este es el que se usa, por lo simple. Sin embargo, ya para señales muy largas, repito, cuando las señales son muy grandes en longitud, la entrada, por ejemplo,
se acostumbra el otro. Vamos a ver el video, ¿cierto? Este video lo que muestra es cómo se calcula la convolución. Entonces, digamos que tengo una señal de entrada, véala, ahí está, esa rojita, arbitraria, ¿cierto? Yo no le tengo pues ninguna restricción, ningún misterio a la señal de entrada, cualquiera que ella sea. Y ya conozco, ¿cierto? Ya tomé, ya grabé la respuesta al impulso. Véala, ahí está en verdecito a la derecha, ¿sí? Y lo que necesitamos aquí es, en este caso, conocer la respuesta, ¿no? Entre X y H, la convolución entre X y H daría la respuesta. Y igual X convolucionado H. No sé si lo vieron, ahorita me tengo que volver porque no lo hablé. El símbolo de la convolución entre dos señales es un asterisco. Entonces yo digo, Y de n es igual a H de n asterisco a X de n. Cuando usted ve el asterisco allí, en esa, como una operación entre señales, lo tiene que asociar con convolución. Listo. Vamos a hacer la convolución entre este par de señales. Entonces, ¿cómo es el método? El método dice, deje una secuencia fija. En este caso vamos, no importa cuál de las dos, vamos a dejar X fija, quietita. La otra secuencia, la que no queda fija, se invierte en orden y se empieza a desplazar por la primera. Durante el rango del recorrido de la primera señal. Se empieza a desplazar. Para cada desplazamiento toca multiplicar y sumar todo. Las dos señales, ¿cierto? La que quedó quieta y la que se está moviendo. Y cada sumita individual de esas es una de las muestras de la salida. Entonces, vamos a verlo aquí gráficamente como una animación. ¿Sí? Entonces, mire, dejo fija a X. Dejo fija a X. La otra, que es la que se va a desplazar, sí se desplaza, pero con el orden invertido. Mire, esta que estaba aquí aparece acá, pero en el orden inverso. Miren que la volteé. Este es el orden original de la señal. La que se va a desplazar, repito, aparece en orden inverso. ¿Listo? Y vamos a empezar a mover, sobre todo el dominio de la que está quieta, vamos a empezar a mover la otra. Entonces, la primera posición posible sería pues que esta se meta por este lado y coincida solamente una muestra. ¿Sí? Entonces, para cada posición de desplazamiento distinto, cada posición distinta, perdón, de desplazamiento, vamos a hacer el producto de las dos, punto a punto, y la sumatoria. Estos primeros productos pues van a tener un poco de ceros porque la señal está salida todavía, pero luego vamos a empezar a moverla aquí a la derecha y repito, para cada desplazamiento distinto vamos a generar una muestra de la salida. Por ejemplo, aquí parece que hay un 5 por un 1, ¿sí? 5 acá por 1 acá, pues da 5. Esa es la primera muestra de salida. Ahora, esta verdecita, la que está invertida, va a empezar a moverse, a desplazarse hacia la derecha. Y repito, cada desplazamiento diferente genera una muestra distinta, como pueden ver abajo, ¿cierto? En la respuesta o en la salida. Ese es el método de enventanado. Voy moviendo la señal, voy moviendo la secuencia por debajo de la otra. Cada que se mueva, multiplico y sumo todo. Por ejemplo, ahí voy a parar un momentico. Aquí está la secuencia, ¿cierto? Estos primeros valores ya no tienen correspondencia con la señal que está moviendo. Entonces, estos productos de acá dan ceros. Estos productos de por acá también dan ceros porque la señal no es tan larga. Entonces, solo dan valores diferentes de cero las que están aquí metiditas debajo de esto. Sigo calculando respuestas, sigo moviendo la señal. Cada que la desplazo es una muestra diferente de la respuesta, una muestra diferente de la salida. Ya por ahí se va a empezar a salir la señal del todo, ¿no? Del dominio de la primera, de la que está fija. Entonces ya empiezan a haber muchos productos que valen cero hasta que sale completamente. Ahí se empezó a salir. Bueno, ahí se va a empezar a salir porque paró la animación. Ahí se empezó a salir. Claro, ya los productos van dando más chiquiticos hasta que finalmente pues se sale del todo. Y la respuesta sería cero de ahí en adelante. Hasta ahí. Listo. Ese método se llama enventanado. ¿Alguna pregunta? Esta es la forma práctica en la que uno calcula convoluciones, normalmente. ¿Está más o menos claro el método? Yo ahorita los voy a poner a trabajar convoluciones a mano. Una sencilla, ¿no? Para que ustedes pues como que practiquen un poco el método.
Entonces, vuelvo y les pregunto, ¿estamos claros ahí con la forma de hacer convoluciones? ¿Alguien quiere preguntar algo, comentar algo? Bien. Entonces, el método se llama enventanado. Aquí está resumido en estos bloquecitos a la izquierda, con una pequeña variante. Por razones de algoritmia, de ahorrarme cálculos, la que dejo fija es la más cortica. Yo les decía ahí en el video, deje fija cualquiera, no hay problema. ¿Sí? Pero si yo quiero ahorrar cálculo, realmente me conviene dejar fija la más corta de las dos secuencias. ¿Listo? Por ejemplo, entonces en el video que quedó fija la X, que era largotota, 40 muestras, estaríamos siendo ineficientes. Entonces dejamos fija la secuencia más corta. En segundo lugar, invierta la otra, ¿cierto? Deja fija una, le invierte el orden a la otra. En tercer lugar, empiece a mover la que invirtió. ¿Sí? La segunda señal, la que está invertida, empiece a moverla por debajo de la primera. Y para cada desplazamiento que usted haga de una con respecto a la otra, calcula el producto punto a punto de las dos secuencias y la sumatoria de esos productos. Eso es un enventanado. Aquí está la representación que les comentaba ahorita, ¿cierto? Esto es como conocimos la convolución, ¿no? Es una sumatoria de una señal fija con respecto a otra que se está desplazando, ¿sí? Para todas las muestras de la señal. Pero yo la simbolizo, para no estar escribiendo sumatorias a toda hora, la simbolizo de esta manera, ¿no? La simbolizo como un asterisco. X asterisco H representa realmente esto que está acá. Entonces, un ejemplito. Tengo una señal X, digamos la entrada de un sistema, dada por esta secuencia de acá, este vector. Y tengo también la señal H, o la secuencia H, que representa cómo respondió este sistema, cualquiera, ¿cierto?, ante un impulso. Esta fue la respuesta al impulso del sistema. Si vamos a lo que dice el algoritmo, habría que dejar fijo X, porque es la más cortica de las dos. Entonces, dejo fijo X, menos 5, 7, menos 2, 1, menos 4, ahí está fijo. Y debajito, para hacer los desplazamientos, dibujo lo que se llama una ventana. La ventana, pues, no sé si conocen el concepto, es de electrónica digital. La ventana es un registro de desplazamiento. Es una memoria donde los valores de la memoria se van moviendo en un sentido. Y cuando entra uno nuevo, sale otro por acá. Entonces la ventana inicialmente está vacía, o sea, tiene puros ceros, y vamos a empezar a meter los valores de H, por ejemplo, por acá por la derecha, por la izquierda, perdón. Meter los valores de H por acá por la izquierda. ¿Sí? Entonces, en el sentido de lo que dice el algoritmo, ¿cuál sería el primer valor de H que entra aquí? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es el primer valorcito de H que entra por acá por la izquierda? Menos 4. No. No, porque falta... perdón, invertido 1. Claro, como está invertido, el primero que entraría es este 1, ¿sí? Entonces, meto el primer 1, ¿cierto? 1 por menos 5 da menos 5, y esa sería la primera muestra ya de la salida como tal. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a pasar con la ventana? Lo que les decía ahorita, hay un desplazamiento. Este 1 pasa a la segunda posición, aquí entra el menos 1, que es la segunda muestra, véalo, ahí está, ¿sí? Y vuelvo y multiplico. 1 por 7, 7, menos 1 por menos 5 da 5 positivo, la suma da 12. Ahí está la segunda muestra de la salida. ¿Sí? Y ahí sigo haciendo desplazamientos, vuelvo y meto el tercer elemento, el cuarto elemento, el quinto elemento. ¿Sí? Aquí está señalando una condición que no sé si ustedes la pillan. ¿Qué me quiere representar eso que está señalándose ahí? ¿Alguien me ayuda con eso? ¿Qué será que está pasando ahí? ¿Qué interpretan ustedes allí? ¿Qué era que Está pasa? pasando por el centro, por el, ¿cómo se dice? Por el eje respecto al que hay simetría, ¿no? Por el 0, que sería el 0. Yo tengo un problemita, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver esto de otra manera, pero el problemita que yo tengo es que aquí al final voy a tener un vector, pero no tendría referencias de tiempo. O sea, este menos 5, ¿en qué momento aparece, por ejemplo? No sé. Inicialmente no hay como una información que me diga, este menos 5 corresponde a n igual a 0, por ejemplo, o n igual a menos 2, o n igual a 7. Yo no sé este menos 5 realmente, en qué momento del tiempo aparece. Entonces, lo que está señalando estos resaltados que están viendo ustedes aquí, estas flechitas, es que en el momento en el que la muestra 0 de una secuencia coincide con la muestra 0 de la otra, mire que en este momento el menos 2 acabó de entrar, ¿sí? Y se puso debajo del menos 5.
Y resulta que el -2 tiene rayita y el -5 también tiene rayita. Es decir, este -2 es la muestra en tiempo cero de H. Y este -5 que estaba fijo hace rato, ¿cierto? Es la muestra cero de X. La muestra en tiempo cero de X. Cuando ellos dos coinciden, ¿sí? La muestra en tiempo cero de una coincide con la muestra en tiempo cero de otra, yo le pongo la rayita al resultado, ¿sí? Entonces, en este caso da 1 más 2 más 14 más 10. Eso da 27. ¿Sí? 1 más 2 más 14 más 10. 27 esta convolución está dando 27 en este punto. A ese 27 le puse la rayita por la condición que tenemos acá. No sé si está claro, ¿no? Cuando coinciden en la ventana las muestras asociadas a tiempo cero, yo a la respuesta le pongo la barrita para indicar que esa es la respuesta de tiempo cero también acá. ¿Eso está claro? ¿Hay alguna pregunta ahí? No sé si, yo creo que se entiende, pero pues si alguien quiere preguntar algo, de una. Bueno, yo no he terminado ahí, ¿cierto? Me falta meter un montón de datos todavía. Este 3, este -3 no han entrado todavía a la ventana, ¿cierto? Entonces seguimos con los cálculos. Entra el 3, el -3, el 4, el -4. Ya empiezan a salirse los datos porque la ventana se empieza a quedar vacía. Se me acabaron datos aquí. El -4 termina, ¿cierto? Y aquí ya no hay más datos. La secuencia H termina ahí, entonces empiezan a meterse ceros. Y esos ceros van vaciando la ventana hasta que eventualmente eventualmente ya termina, ¿cierto? La secuencia Y termina allí, cuando la ventana quede vacía otra vez. Entonces, el resultado de la convolución de X con H sería este vector Y, que representa la respuesta al sistema, ¿cierto? Este sistema representado por este H, cuando la entrada es un X arbitrario como este de acá. Listo. Eso es la convolución. A nivel práctico, eso es lo que está pasando. Voy a entrar a hablarles de un detalle ya en tiempo real, ¿sí? En tiempo real, por ejemplo, usted, otra vez vamos al caso del audio, ¿cierto? Quiere un filtro para voz en tiempo real, o sea, que la persona vaya hablando y en la medida en que va hablando, la señal se filtra y se genera, o sea, se amplifica filtrada, ¿no? Por ejemplo, quitar el ruido de fondo o un ruido de alta frecuencia que se genera ahí en el micrófono por alguna razón. Entonces, lo normal en tiempo real es que la secuencia que queda fija, como el sistema es FIR, ¿alguien me recuerda otra vez qué significa FIR? Respuesta finita al impulso. La respuesta al impulso es de longitud finita, por ejemplo, este caso de acá, ¿sí? ¿Qué les he dicho yo varias veces, creo? Estoy seguro que lo he mencionado, incluso varias veces. ¿Qué les he dicho yo con respecto a la longitud de una secuencia de entrada en tiempo real? ¿Cuándo termina la entrada en un sistema que está en tiempo real calculando las salidas de a una muestra? ¿Por qué hago esa pregunta? Básicamente porque este nombrecito FIR me garantiza que la respuesta al impulso es de longitud finita. Por ejemplo, este caso. Yo me pregunto qué pasa con la longitud de X, porque es que justamente pues el algoritmo arranca diciendo, deje fija la secuencia que sea más corta. ¿Cuánto es la longitud de X? Piense, por ejemplo, en el caso del filtro de audio, ¿no? ¿Cuánto vale la longitud de X? Bueno, nuevamente lo menciono, aunque ya lo había dicho. Uno en tiempo real asume que las entradas son de longitud infinita y las muestras me van llegando de a unita. ¿Sí? Entonces, permítame, yo borro aquí. La H es de longitud finita porque el sistema es FIR. La X o la entrada es de longitud infinita. O se asume así, ¿cierto? Porque usted no sabe cuándo va a dejar de tener que filtrar, cuándo se va a acabar el discurso, cuándo hay que apagar el amplificador. Usted sigue recibiendo muestras de a unita, de a una, de a una, de a una. Y eso puede tener arbitrariamente cualquier longitud, ¿sí? Entonces se asume de longitud infinita. Entonces, ¿cuál dejaríamos fijo? ¿H o X? Para aplicar este algoritmo habría que dejar uno fijo, ¿no? Lo dice el primer paso aquí. Deje fija la secuencia más corta. ¿Cuál dejaríamos fija? Para aplicar la H en ese ventana. caso.
siempre se deja fija en una aplicación de tiempo real, sí, para convolución, o sea, para FIR, siempre se deja fija la H, porque la otra, repito, usted no sabe cuándo termina y no la conoce a priori. Es como la vas a dejar fija si no sabes cuántas muestras son, ¿sí? Pueden ser miles, millones de muestras. Una hora de audio puede ser millones de muestras. Entonces, usted no sabe, primero, qué longitud tiene esto, se asume infinito, ¿sí? Y no sabe cuáles son las muestras para dejarlas fijas. Entonces, en la práctica, pues lo que se hará es dejar, vamos a dejar fija, la que queda fija es la H. La H se dibuja con su ventana y empiezo ya a aplicar las muestras que vayan llegando de a una, ¿cierto? Y esto se va corriendo en el tiempo. Cada vez que llegue una muestra nueva se va corriendo en el tiempo. Corre, 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 corre. Y para cada nueva muestra que llegue, pues voy calculando un valor diferente, ¿no? Aquí de salida. Entonces, este es un filtrado en tiempo real. Llega una muestra de entrada, se mete ahí en la ventana, calculo pues la convolución y eso me genera la muestra nueva de salida que necesito pues de la señal ya filtrada, por ejemplo. Así se implementa esto en tiempo real. Cada que llega una muestra se mete a la ventanita, se calculan los productos, se calcula la sumatoria y esa sería la respuesta en ese momento del filtro. Ah, que viene una muestra nueva porque ya pasó un periodo de muestreo, listo, pásela. La volvemos a meter acá, desplaza las demás y se calcula todo otra vez. O sea que este método de ventanas es muy apropiado para tiempo real. Habría que hacer una serie de productos y una sumatoria al final de todo. No sé si hay alguna pregunta. Entonces aquí viene ya la secuencia pues de cómo se van metiendo las muestras y todo ese rollo que ya explicamos. Al final queda vacía la ventana. Bien, ¿qué pasa si el que es infinito? Ah, bueno, no, aquí no hay problema porque tengo una secuencia finita, ¿cierto? X1 de n es finito, menos 10, 9, menos 3, 12 y 8, y una de longitud infinita que está representada por un medio a la n por u de n, o sea, arranca en cero y se va hasta el infinito generando valores, ¿sí? Pero por ser una de las dos finitas, pues dejo fija esta, empiezo a meter en orden inverso esta, y el resultado, si ustedes lo quieren comprobar después, es este que estamos viendo acá. Sí, el resultado de esa convolución es este. ¿Qué pasa aquí al final? Pues que como la entrada no termina, pues tampoco termina la respuesta, ¿cierto? Yo puedo seguir calculando valores para esta señal, ¿cierto? Porque esta sigue generando entrada, puedo seguir calculando valores aquí indefinidamente. Pues como una de las entradas es infinita, también lo de la salida. Hay unas formulitas, estas son claves, digamos, en la práctica para poder hacer las convoluciones en un algoritmo, ¿sí? Dice acá, muy facilito, la longitud de un resultado en convolución es igual a la longitud de una de las señales más la longitud de la otra menos 1. Entonces, por ejemplo, en el caso de la diapositiva pasada, una señal era de longitud 5, la otra señal era de longitud 9. Longitud de una 5, longitud de la otra 9, 14 menos 1 da 13, o sea que la respuesta va a durar 13 muestras. Después de las 13 muestras, la ventana se vacía y ya no hay más que calcular, ¿sí? Ahora, en este caso, una de las dos longitudes es infinito. En este caso, en este ejemplo de esta diapositiva, una de las dos longitudes es infinito. Entonces tiene sentido que la longitud de la respuesta sea infinito también. Listo. La otra formulita es para poner la barra, ¿no? Para poder saber dónde está el tiempo cero en la respuesta, en el resultado de la convolución. Pues esta es la otra formulita, de pronto hasta más fácil que el método que ya vimos para poner la barrita es tener el n inicial de x y el n inicial de x2, n inicial de x1 y n inicial de x2. Es decir, en qué momento empiezan a aparecer las muestras de una secuencia y en qué momento empiezan a aparecer las muestras de la otra, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuánto vale el n inicial de x1? ¿Quién me ayuda con la respuesta ahí? ¿Cuál es el momento en el cual la secuencia x1 empieza? ¿Para qué valor de n tenemos, a partir de qué valor de n tenemos muestras? ¿Quién me ayuda con la respuesta en este caso? Pues si empezamos n desde 0, serían 2. No, a ver. Es una pregunta como, bueno, ¿a partir de qué momento la señal arranca? ¿Sí?
En este caso X1, mire el cerito acá, ¿cierto? Tiene la barra aquí. Pero la señal no ha arrancado en tiempo cero. Arranca antes de cero, porque aquí hay 2 muestras antes. Entonces, n inicial para esta secuencia sería -2. No sé si con eso queda más claro, ¿sí? Si hubieras la tercera muestra aquí a la izquierda, pues sería -3. Entonces la señal, así hablando pues coloquialmente, la señal arranca en tiempo -2. ¿Cómo así que arranca en tiempo -2? Sí, porque en tiempo -2 aparece la primera muestra, que es -10. Luego aparece la otra muestra y luego aparece la muestra de 0, que es -3. ¿Está claro así o no? Vamos a ver si está claro. ¿Cuál es el n inicial de la segunda secuencia? ¿En qué momento arranca esta secuencia? ¿Para qué tiempo? ¿Para qué momento del tiempo, para qué n tenemos la primera muestra de esta secuencia? Eso sí sería n igual 0. Exacto, pues aquí tenemos un UDN, ¿cierto? Y el UDN, usted lo veía en la clase pasada, pues es 0 para valores negativos de tiempo. Realmente esto empieza a funcionar o empieza a dar muestras a partir de tiempo 0, n igual a 0. Entonces tengo -2 por acá, 0 por acá, ¿sí? Entonces lo que dice esta segunda fórmula es el n inicial del resultado es el n inicial de una más el n inicial del otro. Entonces 0 menos 2 da -2. ¿Sí? 0 más -2 da -2. Quiere decir eso que la secuencia de resultado, esta de acá abajo, arranca en -2. Entonces -2 en tiempo, -1 en tiempo, 0 en tiempo. Esta segunda fórmula me permite ubicarme para ponerle la barrita al resultado. Esa es la utilidad, digamos, de esta segunda fórmula. ¿Cómo ubico los tiempos en el resultado? Es el n inicial del resultado es la suma del n inicial de una secuencia con el n inicial de la otra. Y así calculo pues dónde arranca el resultado. Esas 2 formulitas, repito, para ya implementar la convolución como tal, son muy útiles. En un algoritmo usted la tendría clara, pues de cómo, por ejemplo, qué longitud predigo que va a tener el resultado, o dónde pongo la barra, ¿cierto? Dónde arranca la secuencia de resultado. Aquí ya está clarito cómo se puede hacer eso. Hay una página, ¿cierto?, que calcula convoluciones. A veces uno no tiene MATLAB, pero sí necesita hacer las convoluciones rápidamente. Esta app que hay aquí en este link permite hacer eso. Ahí les dejo el link por si alguien de pronto quiere usarlo en algún momento, ¿cierto? Finalmente la convolución termina usándose en contextos tan diversos como hacer filtrado de señales, como montar un PID, como hacer simulaciones, como modelar un sistema. Entonces, para todo eso, ¿cierto? Como dice la publicidad de Mastercard, para todo eso está este link. Necesito dar una convolución rápidamente para ver cómo reacciona un sistema ante un filtro. Ah, listo, una señal cualquiera ante un filtro. Vea, ahí está. Haga la convolución que ahí le va a dar el resultado. Este link tiene esa herramienta montada allí. MATLAB también lo tiene, ¿no? El comando que hace convoluciones en MATLAB, pues creo que lo conocen, se llama conv. Entonces yo acá le paso 2 vectores y él me entrega un tercer vector resultado, que sería pues el resultado, justamente pues la respuesta de esta convolución que tenemos aquí. Bueno, vimos 3 casos, estamos viendo 3 casos. El primero que hicimos ahí con la ventana a mano, paso por paso, eran 2 secuencias finitas. El de la diapositiva anterior era una finita con otra infinita. ¿Sí? El X era finito, el X1 era finito, el X2 era de longitud infinita. Y aquí vamos a manejar 2 secuencias de longitud infinita. U de n no termina nunca, y este alfa, la n, u de n tampoco termina nunca. Entonces ahí tenemos un problema serio porque dice el algoritmo que toca dejar fija una de las 2 secuencias, la más cortica. ¿Cuál es más cortica, esta o esta? Pues en este caso no hay forma porque ambas son de longitud infinita, ¿sí? Este es el caso en el que les digo que en la práctica es muy complicado. De pronto el ejercicio ahí se presta, pero en general es muy duro. Si el h es infinito y también lo es x, a la hora de hacer la convolución entre h y x, pues tenemos problemas. En todo caso, aquí se le da un manejo matemático al asunto, ¿cierto? Uno se imagina la ventana de longitud infinita con puros unos y empiezan a aparecer muestras de dentro de esa ventana, ¿sí? El primer valor es 1, luego aparece un alfa, luego un alfa al cuadrado. Y entonces, finalmente, lo que tenemos es, para cada muestra de salida, con la barrita aquí, por cierto, en el primer uno, la barrita estaría acá. Para cada muestra de salida,
tendríamos esta fórmula: 1, primer caso, 1 más alfa en el segundo, 1 más alfa al cuadrado, luego 1 más alfa al cuadrado más alfa al cubo. Eso es simplemente manejo pues de la sumatoria de convolución en estas condiciones de acá. Y eso es una progresión geométrica que ya le conocemos, pues la respuesta sería esta de acá. Entonces aquí sí dio, sí pudimos hacer el cálculo de la convolución entre dos secuencias de longitud infinita. La respuesta sería esto, esta progresión que ven ustedes aquí. ¿Qué tan fácil es calcular convoluciones cuando las dos señales son de longitud infinita? La respuesta es, en tiempo real es imposible. En tiempo real no vas a poder hacer esa convolución. Básicamente porque en tiempo real la entrada no se conoce completa. La entrada va llegando de a una muestra. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo va uno a predecir cuál es el resultado de la convolución si no conoce la entrada a priori, digámoslo así? Aparte de las dos longitudes, la del H, perdón, pero estamos hablando del sistema SIR, ¿no? Estamos hablando del sistema SIR. Si el sistema es SIR, entonces la respuesta al impulso es infinita, ¿cierto? La longitud de esta respuesta es infinito, ¿sí? Entonces, si es infinito el H y también es infinita la secuencia de entrada, ¿cierto? La que quiero filtrar, por ejemplo, pues hacer esa convolución es muy duro. Y aparte, en el proceso de enventanado, la cantidad de memoria que me gasto sería infinito también. Entonces, realmente en la práctica, la convolución no se usa para señales en tiempo real si el H es infinito. O sea, en sistemas SIR quedan como descartados por cuestiones prácticas para esta herramienta de acá. No es conveniente en la práctica manejar sistemas IR con convoluciones. Porque de pronto el ejemplo de la diapositiva anterior sí logramos llegar a un resultado, haciendo un manejo ahí de las sumatorias y todo el cuento. Pues si alguien quiere de pronto más detalle de cómo se llega aquí al resultado, lo podemos mirar con calma después. Pero me interesa este resultado de acá, ¿cierto? Tengo una secuencia de duración infinita, otra secuencia de duración infinita, una convolución de dos señales infinitas. En ese caso se logró calcular una respuesta, pero en general, ¿cierto? Cuando el sistema es IR, o sea, el H es de longitud infinita, y estamos en tiempo real, lo que significa que la X también es de longitud infinita, esta convolución no se puede calcular. Es imposible de calcular. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Bien. Hay unas propiedades de la convolución, ya vamos terminando, ¿sí? La primera ya la mencioné, la conmutación, calcular H convolucionado a X es lo mismo que X convolucionado a H. Yo le puedo cambiar el orden a la sumatoria. Eso quiere decir en la práctica que usted puede dejar fija cualquiera de las dos secuencias. Puede dejar fija X o H. Pero se ahorra unos cálculos y deja fija la más cortica de las dos. También en la práctica uno puede asumir, ¿cierto?, que la entrada es X y el sistema está representado por H, o lo contrario, que la entrada es H y el sistema está representado por la secuencia X. Está el tema de la asociatividad. La convolución es asociativa. Pues esta primera versión de la ecuación asociativa dice convoluciona X primero con H y lo que le dé ese resultado lo convoluciona con H2. Esto representa un sistema en cascada. ¿Sí? Convolucione X, que es la entrada, con un primer sistema, y lo que le dé eso como respuesta lo convoluciona después con H2, o sea, un segundo sistema. La propiedad me dice que yo puedo asociar H1 con H2, o sea, los dos sistemas antes de hacer el cálculo con respecto a la entrada, lo que significa básicamente que yo puedo manejar un equivalente. La cascada sería así: primero convoluciona X con H1, y luego lo que se obtiene se convoluciona con H2, esto sería lo azulito, versión azulita, o manejo un equivalente, versión verde, ¿cierto?, de H1 con H2 convolucionados, y ahí sí, a ese sistema completo equivalente, le calculo la salida con respecto al X. ¿Listo? X convolucionado con el equivalente verdecito, ¿no? Pues esa propiedad asociativa se usa para simplificar diagramas de bloques. Muchos filtros compuestos, como el pasobanda o el rechazabanda, se basan en estas propiedades. Por ejemplo, un pasobanda sería la convolución entre un paso bajo y un paso alto, y sintonizados cada uno a una frecuencia distinta, ¿no? Y cuando hago la convolución tendría un comportamiento equivalente de pasobanda. Más adelante lo vamos a hablar ya con calma.
También está la propiedad distributiva. Yo tenía originalmente el X aplicado a un HD1, o sea, un primer sistema, y también el X aplicado a un H2, y hago la suma o la mezcla de las dos respuestas. Lo que me dice la propiedad es que es lo mismo que hacer un equivalente H1 más H2, ¿sí? Simplificar ese diagrama haciendo un equivalente acá y convolucionando X con ese equivalente. Mejor dicho, aquí hay un par de sistemas en paralelo y saco el equivalente haciendo la suma de sus respuestas al impulso. Una cosita antes de mostrar los bloques acá es que estas sumas tienen que ser alineadas en el tiempo, ¿no? La muestra 0 sumada con la muestra 0 de ambas secuencias, la muestra 0 de H1 con la muestra 0 de H2, la muestra 1 de H1 con la muestra 1 de H2, la muestra 2 de H1 con la muestra 2 de H2, o sea, alineamiento en el tiempo. Entonces, lo que dice esas propiedades es, originalmente tenía una X aplicada a H1, la misma entrada aplicada a H2, calculo las respuestas individuales y sumo al final, o equivalentemente hago la suma de las respuestas al impulso y ahí sí, ¿cierto? Ahí sí aplico el estímulo o la entrada de X. Estas dos cosas son equivalentes en sistemas LTI, porque la convolución tiene esta propiedad que está establecida arriba. Y esta esquema, ¿cierto? O esta topología en paralelo se usa para sistemas o filtros rechazabanda. H1 puede ser un paso bajo, H2 puede ser un paso alto, cada uno sintonizado a una frecuencia distinta. Con cierto cuidado hay que escoger las frecuencias pues, que voy a escoger aquí, que voy a manejar aquí. Pero si lo hago bien, me quedaría en total una respuesta rechazabanda. Bien, mencionábamos el tema de estabilidad en la clase pasada, ¿cierto? Habíamos dicho que lo que resume la estabilidad de manera general era sigla vivo. Entrada acotada, salida acotada. Ahí está casi que la misma diapositiva de esa vez, de la clase anterior. Yo acoto la entrada, limito la entrada a una magnitud finita mx. Si el sistema es estable, tendría que poder limitar también o acotar la salida y a una constante finita m sub y. Listo. Si yo logro encontrar una cota, un límite a la magnitud de y, un límite finito, entonces, habiendo aplicado obviamente una entrada también limitada o acotada, entonces el sistema se considera estable. Listo. Hay aquí un manejo, ¿cierto? Que no voy a entrar mucho en detalles. De pronto, si a alguien le interesa, lo podemos mirar, pero por ahora no quiero pues como entrar a explicarlo pues en mucho detalle. Y la pregunta es, bueno, vamos a hacer eso entonces, vamos a limitar la y. Limitemos la y a ver si hay una constante que la acote, ¿sí? Y a partir de ahí definir entonces si hay una forma más sencilla de definir la estabilidad. Y si la hay, el resultado se los adelanto. Sí se puede, nada más mirando la H se puede uno dar cuenta si eso es estable o no es estable. Entonces, arrancamos haciendo la magnitud de y. Vean, aquí está la magnitud de y, es la magnitud de la convolución entre h y x. ¿Sí? O sea, entre la respuesta al impulso del sistema y la señal de entrada que estoy aplicando. ¿Sí? Ahí está mi convolución. Le meto valor absoluto porque necesito limitar la magnitud a un valor finito. ¿Sí? Entonces, ese valor absoluto de la convolución es menor, pongámoslo así, valor absoluto de la suma siempre será menor o igual que la suma de los valores absolutos. Entonces, si logro acotar esta, inmediatamente queda acotada la primera. Listo. Es lo que está pasando aquí. Ahí está. Tocaría acotar esta segunda versión. Acotando esta ya quedó claro en que eso es estable. Entonces, distribuyo el valor absoluto ahí en dos productos, ¿cierto? En los dos términos que aparecen acá. Y resulta que de entrada habíamos definido que x estaba limitada por una constante m sub x. Ningún valor de x es mayor que m sub x, así que yo puedo quitar todos estos valores de acá, de x, y poner la constante mx acá. ¿Sí? Y todavía entonces es menor esta que esta de la derecha. Entonces, acotando la de la derecha, acoto esta segunda y acoto la que había en la diapositiva anterior. Pues, seguimos con la condición de estabilidad. Ahí está la comparación, ¿no? X con m sub x siempre será menor o igual. Entonces tendría un comportamiento en la segunda suma, la de la derecha, mayor que la primera.
Y terminamos entonces, aquí ya es la condición clara. Un sistema es estable si su respuesta al impulso, matemáticamente esto se define, esto que está acá, se dice que la respuesta al impulso es absolutamente sumable. Si yo puedo tener todos los valores absolutos de la respuesta al impulso y la sumatoria me converge, ese sistema es estable. Esta es la prueba que sí me interesa muchísimo que tengamos clara. El resultado pues es este es el que me interesa pues que se les quede. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para verificar si un sistema es estable? Voy y miro su respuesta al impulso. Si la sumatoria de sus muestras en valor absoluto converge en valor finito, ese sistema es estable. ¿Qué opinan entonces de los sistemas que son FIR? Ya vamos terminando. ¿Qué pasa con los sistemas que son FIR? Cuando les aplico este criterio. Ahí hay una conclusión directa, que incluso ya he mencionado. ¿Qué pasa con los sistemas FIR a la hora de mirarle su estabilidad? Otra vez, ¿cierto? Podría preguntar por el significado de la sigla. FIR significa respuesta al impulso de longitud finita. La respuesta al impulso de un sistema FIR es de longitud finita. ¿Qué quiere decir eso en términos prácticos aquí? ¿Quién me ayuda? Que es estable. Eso es, un sistema FIR siempre, siempre es estable. Un sistema FIR siempre es estable. ¿Por qué? Porque la suma tiene límites finitos aquí. Listo. No importa las muestras que tenga, siempre será estable porque, repito, los límites de la sumatoria son finitos. Con sistemas IR sí toca aplicar el criterio porque no sabemos, ¿cierto? Un sistema IR tendría límites infinitos, ya sea en un lado, en el otro o en ambos. Un sistema IR siempre sería de longitud infinita, entonces no sabemos, toca aplicar ya el criterio a ver si eso converge o no converge. Entonces, el término que se usa en matemáticas es que la respuesta al impulso es absolutamente sumable. Entonces, ahí está la condición, ¿cierto? Es la que vamos a revisar siempre ahora, de aquí en adelante, para el cuento de estabilidad. Ya hablamos de esto, ¿cierto? Si el sistema es FIR, siempre será estable. Hay una condición de estabilidad un poquito más relajada, ¿cierto? Que dice que HDN sea una señal de energía. Si HDN es una señal de energía, se le considera, al sistema que representa HDN se le considera estable. ¿Listo? Y ustedes ya saben, porque lo hablamos en la clase pasada o antepasada, qué significa que la señal sea de energía. Básicamente que en vez de tener HDN en magnitud, tengamos HDN en magnitud, pero al cuadrado. Esa era la condición que poníamos para el cuento de que la señal fuera considerada energía. Entonces, si al cuadrado converge, tenemos también un sistema que es estable. Ahora sí, vamos terminando. Vamos a considerar este ejemplo de estabilidad, ¿cierto? Ponga que la respuesta al impulso es IR. Esto tiene longitud infinita porque arranca en cero. La primera muestra aparece en cero, pero no termina nunca, ¿no? Esto sigue generando respuesta, ¿sí? Entonces vamos a evaluar la condición de estabilidad, que es esa que está allí a la derecha, ¿cierto? Esta de acá, la condición de estabilidad. Hago los reemplazos convenientes aquí, ¿cierto? Porque la señal HDN pues no tiene valores de tiempo negativos. Pues arranca en cero. De cero a infinito pues solamente queda el término alfa a la n porque UDN es 1 siempre para el escalón, ¿sí? Pues hay que garantizar que esta sumatoria sea finita, ¿sí? Converja. Haciendo el cálculo de la progresión geométrica pues tendríamos este comportamiento de acá. Con este límite n teniendo infinito solamente para el término que aparece aquí, los demás son valores escalares ya, no tienen límite, ¿sí? Y entonces llegamos a la conclusión que eso sería estable, esto que está aquí sería estable, cuando alfa sea menor que 1. Tiene sentido, ¿no? Porque si alfa es menor que 1, la sumatoria sería sumar, por ejemplo, 1 con un medio, con un cuarto, con un octavo, ¿sí? Pues eso converge. Pero si es aquí, por ejemplo, un 3, sería sumar 1 con 3, con 9, con 27, y eso va creciendo, pues, impresionantemente, no le converge nunca. Entonces, la condición en este ejemplito IR de estabilidad se satisface si alfa es menor a 1. Hay una regla menos rigurosa, pero que funciona, ¿cierto? Funciona en términos generales, y es que en un sistema IR la estabilidad está garantizada si la respuesta al impulso tiende a cero en la medida que el tiempo tiende a infinito, más o menos infinito.
Pues, observe acá, ¿cierto? Si alfa es menor que 1, tenemos alfa a la n por u de n y usted empieza a poner tiempos grandotes acá, tiempos que crecen cada vez más. Este término, por ser menor que 1, alfa a la n con n tendido a infinito, pues converge a 0. Eso es lo que me está diciendo aquí este recuadro. Se garantiza la estabilidad si h de n tiende a 0 cuando el tiempo tiende a más o menos infinito. Por el lado negativo, pues ya está garantizado con este término u de n. Y por el lado positivo, o sea, cuando vamos con tiempos positivos cada vez más grandes, si alfa es menor que 1 y usted lo eleva a un número grandote, pues eso le converge, le tiende a 0. Aquí les dejo unos ejercicios para que desarrollen, ¿cierto? Tengo 3 sistemas. Este sistema de acá, de longitud finita, este sistema de acá y este tercero. La pregunta es, ¿cómo es la estabilidad en cada caso? Ahí para que lo cacharreen, a ver cómo les va. Ya para terminar, ahora sí, está el tema del ensayo. Listo. El tema del ensayo para el segundo parcial es que, de acuerdo con su opinión, establezca cuál sería el problema de la sociedad más importante hoy en día. ¿Cuál cree usted hoy en día que es el problema más fuerte que tenemos como sociedad? Y ahí pegadita viene una pregunta con respecto a si usted cree que es de la carrera suya, eléctrica o control, hay forma de ayudar a solucionar ese problema que usted estableció. La primera pregunta. Pues ahí tienen, pues, de pronto, para los que quieran redactar el ensayo, sería este el tema, pues. No sé si hay alguna pregunta de pronto de ya el tema técnico de la clase. ¿Alguien quiere preguntar algo, comentar algo? Bien. Si no, entonces, permítanme, yo dejo de grabar.